Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy singulares, muy especiales y particularmente en nuestro país. Y quiero hoy compartir algo con ustedes. Hemos estado hablando acerca de estas situaciones en las dos últimas reuniones y hoy quiero compartir algo más, esperando al Señor que su Espíritu Santo nos guíe en todo esto. Vamos a ir al libro de Jueces y vamos a leer un episodio que es muy bonito y que a los niños les encanta, pero tiene un efecto espiritual sorprendente y poderoso para nosotros hoy. En primer lugar, quiero por favor que levanten su mano todas las personas que hoy vienen por primera vez. ¿Hubiera algún joven, señorita? Ahí hay una señorita, alguien más, otra señorita, alguien más que viene por primera vez. Le damos un aplauso de bienvenida. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, sean todos muy bienvenidos. Saludo a cada hermano, a cada hermana que no he visto. Hay algunos que hace varios domingos que no les he podido ver, pero qué lindo verles ahora. Qué gusto verles. Y a los que les veo domingo a domingo y no les saludé, reciban un afectuoso abrazo de mi parte. Dios les bendiga. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Qué lindo es estar en la presencia del Señor. El pueblo de Israel, una vez que Josué los condujo a la posesión de la tierra de Canaán, ellos quedaron establecidos en esa región y Dios dio instrucciones claras, pero lamentablemente Israel no hizo todo lo que tenía que hacer. No destruyeron, anularon, aniquilaron a todos quienes tenían que anular y destruir. Cuando usted en alguna parte de las Escrituras no la entienda, usted diga siempre: Dios, tú haces bien, porque Dios nunca se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca se equivoca. Él es perfecto. Él es el único perfecto. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es buena porque su voluntad para con nosotros nos hace bien. Nos hace bien movernos en su voluntad. Agradable porque no hay nada mejor que vivir haciendo la voluntad del Señor. Y perfecta porque su voluntad con cada uno de nosotros es inmejorable. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lamentablemente el pueblo de Israel no hizo todo lo que tenía que hacer y dejaron algunas personas o algunos enemigos allí sin aniquilarlos. Y eso significó que la nación se fue contaminando con la idolatría de los pueblos de alrededor. Y finalmente Israel terminó siendo una nación, escúcheme bien, idolátrica. Es aberrante. La única nación, el único pueblo monoteísta era Israel, el único. Todos los demás pueblos, amalecitas, amonitas, ¿qué digo yo? Etcétera, etcétera. Eran todos idolátricos, tenían dioses y habían algunos dioses preponderantes, como era Baal, como era Astarte, etcétera. Y entonces Israel contaminó su espíritu, su corazón. Hizo esto Israel, de servirle a Dios con fidelidad, comenzaron ellos a moverse en un camino de desobediencia. Esa desobediencia los llevó a un camino de rebelión. Escúchame, iglesia, te estoy mencionando un principio
para que tú, los que escuchan acá esta palabra, presten mucha atención. La desobediencia a Dios, la desobediencia a su voluntad, escúchame, nos va a llevar a una conducta de rebelión. Y esa conducta de rebelión te lleva a una conducta idolátrica. ¿Por qué idolátrica? Porque sacas a Dios del centro de tu corazón, lo sacas y pones otras cosas en el centro de tu corazón. Aquello a lo cual tú te inclinas, aquello a lo cual te roba el pensamiento, aquellas cosas que roban toda tu atención y que no tienen nada que ver con Dios. Ese es el Dios al cual tú adoras. Y esa conducta idolátrica los llevó a ello, por supuesto, a quedar fuera de la cobertura de Dios. Se salieron de la cobertura de Dios y al salirse de la cobertura de Dios quedaron expuestos a la acechanza de los enemigos. Cuando nosotros, por una conducta de rebelión delante de Dios, por una conducta que nos lleva a una conducta de sacar a Dios del centro del corazón, importarnos poco y nada su voluntad para con nosotros, para con tu ciudad, para con tu familia, y te mueves en ese círculo de egocentrismo en algunos casos o de inclinación a otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, eso te lleva, esa rebelión te lleva a esa idolatría, y esa idolatría simplemente te saca de la cobertura del Señor, de la influencia, de la buena influencia de Dios para tu vida. Y entonces a Israel eso le aconteció. Y al quedar fuera de la cobertura de Dios, quedó expuesto a todos los enemigos que había a su alrededor. Y estos enemigos, ¿qué hacían? Venían sobre Israel, los acechaban, porque no eran pocos, los enemigos eran numerosos. Muchas veces hace alusión la Escritura que eran como langostas, una plaga de langostas, o como la arena del mar en multitud, y acechaban. Y entonces a ellos les dañaban, les robaban las cosechas, tomaban cautivos a hombres, mataban a muchos, violaban a sus mujeres, llevaban cautivos a muchos de sus hijos, los devastaban. ¿Y qué acontecía? En esa conducta, en esa actitud, de esa forma, la nación se humillaba delante de Dios y le pedían perdón. ¿Y qué hacía Dios? Se movía a misericordia. Oraban, ayunaban, se arrepentían, se volvían delante del Señor. Entonces Dios tenía misericordia. ¿Y qué hacía en ese tiempo? Dios le levantaba libertadores, que eran los jueces. Los jueces que estuvieron, muchos de ellos, en un largo periodo, Dios levantaba jueces, un libertador, un avalid, un hombre, un caudillo. En una oportunidad levantó a una caudilla, Débora. Entonces, Dios levantaba a ese varón y le daba una estrategia. Y ese varón fluía de acuerdo a cómo el Espíritu de Dios le guiaba, y se producía la batalla en contra de los enemigos, y los enemigos eran expulsados e Israel era libre. Pero no sin antes haber sufrido terribles daños como consecuencia de una conducta de desobediencia, de rebelión. Y estaban en ese y en el episodio que hoy les voy a relatar, aconteció precisamente esta situación. Vamos a leer en el libro de Jueces, en el capítulo 6, la historia de un libertador, de un juez llamado Gedeón. Los hijos de Israel, dice la palabra, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es eso de que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová? Se movieron en desobediencia, en rebelión, e inclinaron su corazón para adorar y levantar altares de dioses. Eso es, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. 7 años padeciendo, sufriendo.
Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron, escúchame, mira, cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Estaban horrorizados, espantados, y entonces se iban a esos lugares y hacían cuevas y cavernas para poder ser libres de la opresión de los madianitas. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Entiende lo que acontece acá? ¿Qué Dios ama? La prosperidad de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios ama tu prosperidad o no la ama? ¿Qué Dios ama? La paz de sus hijos. Dios ama tu paz, tu prosperidad. Dios lo quiere, Dios lo desea. Es más, Dios está obrando para que en ti haya paz, haya prosperidad. Es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, Dios no quiere tu destrucción. Dios no quiere tu empobrecimiento. Dios no quiere, escúchame, que tú seas devastado. ¿Lo entiende, hermano? Dios no lo desea, no está en los planes de Dios, no está en la voluntad de Dios. Pero debemos entender algo. Hoy, debido a toda esta contingencia de hace más de un mes, estamos devastados, ¿sí o no? Este país se ha empobrecido. Esta nación se ha empobrecido. Los mismos personas, los mismos ciudadanos se han levantado como langostas, se han levantado como la arena del mar para devastar esta nación. Eso es un hecho, eso es una realidad. Pero ninguna cosa adversa viene porque sí. Nada nos sucede porque sí. Aquí no hay una cuestión de que el diablo tiene planificado dañarnos y nos va a dañar. Eso no tiene nada. No. Nosotros somos hijos de Dios. Y una nación que está bajo el reino, el gobierno de Dios, el diablo no puede devastarla. Y si esta nación ha sido devastada, es porque esta nación no está bajo el reino y la autoridad del Señor. Por eso le ha sobrevenido todo este mal a esta nación. Porque ¿qué hizo esta nación? Se movió en desobediencia a la palabra de Dios. Luego esta nación actuó en rebelión a la palabra de Dios. ¿Por qué en rebelión? Porque este país, esta nación, los que están en los niveles de autoridad, los que están los que generan las leyes, los que imparten la justicia, los que administran esta nación, el ejecutivo, todos estos tres poderes del gobierno son poderes que se han movido en contra de la palabra de Dios. Eso es un hecho. Triste, pero es un hecho. Cuando se han hecho leyes que van directamente en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios expresa en su palabra, ¿qué han hecho? Han celebrado, se han congratulado los unos a los otros y han sacado a Dios. Y hay hombres de la maldad, hombres de perversidad, que están haciendo todo lo posible para que la Biblia sea erradicada de nuestra nación. ¿Sabía eso?
Pero eso nunca sucederá. Nunca acontecerá. Porque por más que el hombre quiera sacar a Dios, no lo podrá hacer. ¿Y por qué no lo podrá hacer? Porque en Chile han de saber todos los demonios del infierno y han de saber todos nuestros compatriotas que en Chile hay una iglesia que ama al Señor. Hay una iglesia que está dispuesta a obedecer su palabra y a moverse de acuerdo a su palabra, cualquiera sea el costo de ella. Y Dios está moviendo, está estremeciendo los cimientos de autoridad de la iglesia cristiana en Chile y está sacando a los hombres de su comodidad y lo está reenfocando para que nuevamente esos hombres, esos líderes, cualquiera sea su nombre, se vuelvan íntegramente a Dios y comiencen a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, el evangelio de sanidad, de salvación, de liberación. Y han de saber en Chile que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. El hombre no salva al hombre, es Cristo el que salva al hombre. El hombre no libera al hombre, es Cristo el que libera al hombre. El hombre de por sí no trae la prosperidad. La palabra de Dios dice que la prosperidad viene de Jehová. Aleluya. Y si este país ha sido devastado por toda esta innumerable plaga de langosta que están destruyendo este país, y si este país se ha empobrecido, es porque este país ha votado y ha dejado a Dios de sus vidas, de sus corazones. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esos tres poderes del Estado han dejado a Dios. Pero gloria a Dios que todavía aún dentro de esos tres poderes queda un grupo de personas que tienen un santo temor a Dios. Hay muy pocos, pero los hay. Y yo doy gloria a Dios por ellos. Entonces, hermanos míos, seguiremos siendo devastados a menos que nosotros como nación y nosotros como iglesia del Señor nos volvamos a Él. Tenemos que volvernos al Señor. Le estoy hablando a cada una de las personas que escuchan esta palabra. No solo a los que están sentados acá, a cada uno de los que oyen esta palabra. Tenemos que volvernos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Tenemos que volver a la obediencia a la palabra. Tenemos que volver a la sujeción a la palabra. Tenemos que volver a tener a Dios en el centro del corazón, en el centro del espíritu. Dios ha de gobernar nuestra conducta. Dios ha de gobernar nuestra voluntad. Dios ha de gobernar nuestras decisiones. Oh, hermanos, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que digamos, Cristo tiene que ser glorificado. Eso es volverse a Dios. Lo demás son maquillajes. Solo maquillajes. Es sacarnos una ropa, un ropaje y ponernos otra. Un ropaje dentro de la iglesia. Una vestidura dentro de la iglesia. Alabo a Dios, canto a Dios. A veces me quebranto, tal vez me salen unas lágrimas por allí. De repente cierro mis ojos y oro. Y se termina el culto, me saco ese ropaje y me pongo el otro ropaje. Estoy entonces primero en modo iglesia, para hablar en términos contextuales. Y después me pongo en modo mundo. Y ahí en modo mundo agarro de todo. En modo mundo maldigo al presidente, maldigo al poder ejecutivo, maldigo a todos los gobernantes, a todos los que están en autoridad. Hablo en contra de ellos, escribo en las redes sociales y hablo palabras de maldiciones a esas personas. Y después vuelvo a la iglesia, me saco ese ropaje y me pongo nuevamente el ropaje iglesia. Eso no es volverse a Dios con todo el corazón. Entonces, esta nación de Israel, volviendo a nuestro tema, ellos, escúchame iglesia amada, ellos fueron liberados de Egipto a través de 10 milagros portentosos. Luego, Moisés tomó la vara, golpeó las aguas y el mar se abrió y pasaron por tierra seca. Pasó todo el pueblo
Faraón con sus carros enloquecidos los siguieron. Moisés se dio vuelta y volvió a tocar las aguas. Y las aguas se juntaron y pereció el ejército de Faraón por siempre. Luego de eso, tenían sed. Y vino Dios y le dijo, toca la roca. Moisés ahí se portó mal, desobedeció. Golpeó la roca y salió agua. Y la roca se movía con ellos. Y bebían del agua en medio del desierto. Tuvieron hambre. Dios le dijo, oye, al despuntar el alba va a descender un rocío. Se llama maná, como unas hojuelas con sabor a miel. Ese es el maná. Cojan todo lo que es necesario para el día y coman. Luego ellos se molestaron. Queremos ahora carne. Pues bien, les mando carne. Codornices llegaban en la mañana. Y ahí se quedaban quietitas, tomaban sus codornices y tenían carne. Estuvieron ellos producto de su desobediencia vagando 40 años en el desierto. 40 años en que, escúchame, la suela de sus zapatos no se gastó. 40 años que las vestiduras no se ajaron ni se rompieron. Milagros, milagros, milagros. Esa nación vio la gloria de Dios. Y ellos de generación en generación iban transmitiendo todo lo que Dios hizo con ellos. Entonces uno se sorprende y los mira desde lejos. Y uno los critica y dice, ¿cómo pudieron hacer eso? Si yo hubiera estado allí, jamás me inclinaría a adorar a algún Dios. Porque ellos tomaron un poco toda esa acción poderosa que Dios hizo y muchas cosas más. Inclinaron su corazón y comenzaron a hacerse de ídolos de madera, de piedra, de metal, y comenzaron a adorar al Dios Baal. ¿Qué le parece? Entonces Dios permitió que ellos fuesen devastados y saqueados, como lo describen estos 6 versículos. Se quedaron con nada y tenían que huir y hacerse cuevas en lo alto de las montañas, cavernas, meterse ahí como animales de montañas, no como personas con dignidad, para no ser exterminados por los amalecitas y por estas otras, los madianitas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En esa condición de devastación, clamaron a Dios y se volvieron a Dios. Amados hermanos, no permitas tú llegar al punto en que el pueblo de Israel llegó. Ahora Dios te está hablando a los jóvenes para que te vuelvas a Él. A los adultos para que te vuelvas a Él. Dios ha dejado una senda clara y determinada. Se llama el camino angosto. Se entra por una puerta, la puerta estrecha, la puerta es Jesús, y se transita por ese camino angosto. Pero ese camino angosto es tan rico, es tan amplio, es tan maravilloso que tú te puedes desenvolver con entera y absoluta libertad dentro de ese camino angosto, porque la palabra nos enseña y nos dice, aleluya, que ese camino angosto es glorioso, es maravilloso, es un camino de prosperidad, es un camino de bienestar, es un camino de luz, aleluya. Es un camino de plena libertad, pero ese es angosto. ¿Por qué ese camino es angosto? Escúchame bien, por el camino por el cual hemos de transitar. Es angosto porque ese camino tiene límites claros, límites espirituales, límites morales, límites éticos, límites propios de la conducta que agrada a Dios. Por eso se llama camino angosto. Y el camino ancho
y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué ese camino se llama ancho y angosto? Porque no tiene límites. Haz lo que quieras, vive como quieras, adultera cuando quieras, fornica con quien quieras, llénate de inmoralidad sexual, roba, miente, engaña, dale, tu carne que se complazca, que tus ojos se complazcan en todo lo que tienen por delante, que tu cuerpo se complazca en todo lo que se te puede ofrecer. Por eso se llama camino ancho y espacioso, pero ese camino lleva a la perdición, y en ese camino Dios no está. Ay, qué énfasis, ¿no? Excelente énfasis. En ese camino ancho y espacioso, Dios no está. Eso significa no que Dios te abandonó, por favor, iglesia. No significa que Dios abandonó a Israel. Significa que Dios ha determinado: este es el camino por el cual debes transitar. Este es el camino por el cual debes andar. Camino de luz, camino de paz, camino de prosperidad, camino de obediencia, camino de sujeción a la voluntad de Dios. Pero el camino ancho y espacioso es otro. Allí Dios no está. Por eso decimos: Dios te abandonó. Pero no es que Dios te haya abandonado. Él no te ha abandonado, sino que tú lo dejaste a Él. ¿Cuántos dicen amén? Tú lo dejaste a Él. Israel dejó a Dios. No es que Dios se apartó. No, es que, claro, desde esta perspectiva es Él se apartó. Es que no se apartó Dios, se apartó Israel. Israel tomó un camino que no es. ¿Me va entendiendo? Israel tomó un camino distinto. El camino angosto es un camino de gloria, es un camino de bendición, es el camino de la obediencia, es el camino de la sujeción a la palabra. Pero el camino ancho y espacioso es el camino de la desobediencia, el camino de la rebelión, y ese camino te lleva a cualquier cosa. Por eso le ha pasado a Chile lo que le ha pasado. Chile dejó el camino de Dios, Chile abandonó a Dios, Chile votó a Dios, ha escogido su propio camino, y ese camino es un camino de perdición. Aleluya. Es un camino de perdición. Por eso Chile ha sido devastado y lo seguirá siendo mientras la iglesia de Jesucristo no haga algo para impedirlo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo, Señor? Pero si yo soy NN. ¿Le habrá pasado algo parecido a Gedeón? Veamos. Versículo 11, vamos a leer. Quiero, preste atención a esto. Deja el 11 puesto, déjalo ahí. Dice el Señor: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ahí está la cuestión. No habéis obedecido mi voz. 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los amalecitas. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Tenía buen diagnóstico Gedeón o mal diagnóstico?
¿Bueno o malo? Mal diagnóstico. ¿Tenía buen recuerdo de todo lo que Dios había hecho con ellos en el pasado? ¿Bueno o malo? Bueno, pero el diagnóstico de Gedeón era bueno o malo. Malo, porque está culpando a Dios de lo que Dios no tiene culpa. Cuando tú culpas a Dios de lo que Él no tiene culpa, estás errado, estás equivocado. Si algo malo te acontece y tú estás obedeciendo la voluntad perfecta del Señor y cosas negativas te acontecen, es porque Dios se está tratando contigo. Algo Dios quiere ver contigo. Pero si tú te has movido en rebelión, en desobediencia, no tienes por qué culpar a Dios de eso. Gedeón estaba culpando a Dios de lo que Dios no tenía culpa. Y mirándole Jehová, versículo 14, le dijo, Dios no le replica. Dios no le contesta si está diciendo bien o mal. Dios no discute contigo. Él manda, tú obedeces. ¿Hay alguien que diga amén? Ve con esta tu fuerza, le dice el ángel, y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aleluya, aleluya. Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón se mira a sí mismo. Primero tiene un mal diagnóstico de la realidad, de por qué Israel fue entregado a la devastación. Luego se mira a sí mismo, le dice, yo te envío. Tú serás el libertador. A ti te envío. Y él dice, ¿yo? ¿Quién soy yo? El menor de la casa de mi padre. Soy una persona simple. Ahí estaba Gedeón aventando el trigo para esconderlo del saqueo de los madianitas. Su poco trigo del lagar ahí, el poco trigo, mucho trigo que había es para esconderlo. Ese era su trabajo, su obra. En eso estaba Gedeón. ¡Ay Dios, qué sufrimiento! Ahí estaba Gedeón con sus pensamientos, cautivo en sus pensamientos. ¿Hasta cuándo, Señor, la devastación? ¿Hasta cuándo el robo? ¡Oh Dios, ya no damos más! Mira, Señor, estamos habitando en cueva, en caverna. Estamos como animales escondidos porque los madianitas nos van a saquear, nos van a robar. ¡Ay, Señor! Y yo con este triguito tratando de guardarlo antes que lleguen estos perversos y nos destruyan. Ay, en esa circunstancia estaba Gedeón. Pero ¿qué hizo Dios? Dios le cambió el chip. Dios le cambió la visión. Dios le cambió la óptica. Deja que Dios te cambie la óptica. Basta ya de decir, ¿quién yo? Sí, tú. Dios te escoge a ti para que liberes a Chile. Oh, qué pocos amenes. 15% apenas. 85% de incredulidad. Señor, manda un rayo. ¿Cuántos dicen amén? Ese rayo va a partir al 40% que no dijo amén. ¿Yo, Señor? Sí. ¿No te envío yo? Iglesia, tiempo de gracia. Eres tú y soy yo y todos los hijos de Dios alrededor de Chile los que clamamos por la libertad de nuestra nación. El Señor nos dice en esta mañana, ¿no te envío yo? Con esta tu fuerza salvarás a Israel. Con el poder del Espíritu Santo, iglesia, tiempo de gracia, liberarás esta nación. ¡Oh, aleluya! Yo aplaudiría, yo saltaría de gloria, porque Dios nos ha considerado. Aleluya. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo
Iglesia, tiempo de gracia. El Señor nos dice hoy, ciertamente yo estoy con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Eres tú, tu mujer, tu hombre, tu joven, tu señorita, eres tú a quien el Señor ha escogido hoy para liberar a Chile de esta plaga que nos tiene destruidos, empobrecidos, asustados, atemorizados y estamos en cavernas. Oh Dios, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, los destruirás por completo. Aleluya, aleluya. Nosotros tenemos armas espirituales para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Dios nos ha provisto de esas armas y Dios tiene la estrategia. La estrategia la tiene Dios y nos la ha dado. Escúchame, ¿qué sucedió? Luego Gedeón dice, ok, si Dios me ha mandado, entonces permíteme Dios, colocó un manto afuera de la casa y le dijo, Señor, que este manto esté completamente mojado, pero todo alrededor de ese manto, mojado con el rocío de la mañana, todo alrededor del manto que esté todo mojado y el vellón seco, el manto seco. Así sucedió. Y le dijo, Señor, permíteme una más. Dios ya con cara de, ¿y ahora qué? ¿Me la haces al revés? Si ese manto, ese vellón está completamente mojado y todo alrededor seco, yo creo que tú me has enviado. Ok, dice Dios, ¿será? Se levanta muy temprano al otro día Gedeón. Menuda sorpresa. Ese manto, ese vellón estaba completamente seco y alrededor todo mojado con el rocío de la mañana. Entonces Gedeón dice, tú entonces me estás enviando. Tú me estás enviando, Señor. Y Gedeón toma la resolución y Dios le entrega la estrategia. Reúne a los hombres, reunió una cantidad de como 30,000 soldados para la guerra y Dios le dice, mira, hazlo de esta y de esta manera. Entonces finalmente de esos 30,000 empieza, dile a todos los pusilánimes, a los recién casados, a todos los que se sienten angustiados, atormentados, de esos que queden fuera. Salen volando la gran cantidad. Quedan pocos. Dios le dice, necesito aún gente más dispuesta para la batalla. Reúnelos a beber a todos en el río y el que beba arrodillado con la espada en una mano y con la otra lamiendo el agua, avisorando al enemigo, viendo al enemigo, beba así, y la espada aquí en la mano. Dispuesto para la batalla y bebiendo, atento, sin dejar de ver al enemigo, sin dejar. Solo 300 de todos esos 30,000 calificaron, solo 300 hicieron esto. Dios le dijo a Gedeón, despacha el resto a casa, con esos 300 librarás a Israel. Oh Dios. Y luego Dios le dice, provéelos a todos con una antorcha, un cántaro vacío y una trompeta. Y disponlos. Y entonces lo dispuso. 100 con Gedeón, 100 en otro sector y otros 100 en otro sector. Y rodearon todo el campamento de los madianitas, que eran como la arena del mar, como langostas, miles y miles y miles. Y entonces estratégicamente se pusieron 100 en un sector, 100 en el otro y 100 en el otro sector. Entonces Gedeón le dijo, cuando yo dé la orden, ustedes tocarán la trompeta, el corno, no sé cómo se llama eso, el cuerno. Tocan el cuerno, rompan los cántaros y las teas encendidas, las antorchas encendidas, griten por Jehová y por Gedeón cuando yo dé la orden. Entonces esa noche rodearon los 300 contra cientos de miles, contra miles.
Entonces Gedeón dio la orden y gritaron: por Jehová y Gedeón. Y al unísono quebraron los cántaros vacíos. ¡Fa! Eso fue un sonido, un estruendo como de una bomba impresionante. Y levantaron los 300 las antorchas. Entonces los madianitas, al ver antorchas, cientos de antorchas encendidas, pensaron que eran miles y miles los israelitas. Y rápidamente ellos empezaron a levantarse y tomaron sus cosas. Y como en la oscuridad no distinguían, se mataron unos a otros. Cuando Dios pelea las batallas por nosotros, siempre Dios hace algo extraordinario. Siempre hace Dios algo glorioso. Siempre hace Dios algo que desafía la mente. Va en contra de la lógica, porque Dios no se mueve en la lógica humana. Tampoco Dios es absurdo. Dios es Señor. Dios es perfecto. Las estrategias, los planes de Dios nunca fallan. Los planes de Dios no son a media. Los planes y las estrategias de Dios son las perfectas. Por eso, iglesia, tiempo de gracia, tienes que moverte en el plan que Dios ha ideado para liberar a Chile. ¿Cuál es el plan que Dios ha ideado? Oración, ayuno, intercesión, clamor y gemido delante de su presencia. ¡Oh, aleluya! No está en salir a marchar y a decir mil cosas. Tampoco está en quedarnos callados y sentarnos frente al televisor y ver la devastación. Tampoco está en decir: ese miente, ese dice la verdad, eso está mal, eso está bien, empezar a juzgar. No está ahí, no lograremos nada. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque llenamos el corazón de amargura. 2, odiamos y aborrecemos al enemigo, a esas personas. 3, nuestro corazón se divorcia de la presencia de Dios porque lo hemos llenado de amargura, de dolor. Y miramos a esos son enemigos merecidos, tienen lo que les pasa. Y estos, qué lindo, sigan haciendo porque estos lo tienen merecido. Y eso es la forma como este mundo, como estos ciudadanos chilenos están viendo lo que hoy acontece. Pero les reitero, la iglesia de Jesucristo tiene visión espiritual, no visión carnal. Nosotros sabemos que estamos luchando contra demonios del infierno que se desataron por miles a contar del día 18 de octubre. Demonios del infierno fueron soltados por miles para devastar nuestra nación. Y los demonios no actúan en nadie más quien les da cabida. No hay ningún diablo que se te pueda meter a ti. Ay, estaba descuidado y se me metió un diablo. Esa tontera no va, porque sobre ti reposa el Espíritu de Dios. Pero si tú abres tu corazón, si tú abres una puerta dentro de ti y permite que los espíritus inmundos de odio, de rencor, de rencilla, de venganza vengan a ti, esos espíritus inmundos vendrán a ti y te perturbarán y robarán tu paz, robarán tu gozo, robarán el propósito de Dios para tu vida. Pero si tú estás firme, como dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si tú te estás sometido a Dios, ¿cuántos están sometidos al Señor? Sometido a Dios significa obediencia a su palabra. Eso es sometido a Dios. Sometido a Dios significa tu palabra por sobre todo. Tu palabra gobierna mi mente, mi conducta, mis pensamientos. Tu palabra gobierna las decisiones de mi corazón. Tu palabra gobierna mi voluntad. Eso es sometido a Dios. Si tú estás sometido a Dios, ningún demonio vendrá a meterse dentro de ti a causarte daño. Entonces, iglesia de Jesucristo, eso hizo Gedeón. Permitió que Dios lo usara. Dios le dio la estrategia. Le bastó a Dios 300 para destruir a cientos de miles de enemigos. Solo 300.
Solo 300. Yo pregunto, Señor, ¿y en Chile? ¿Con cuántos te basta, Señor, para destruir toda esta fuerza del infierno? ¿Cuántos cree que Dios le basta? ¿Con cuántos cuenta Dios? Lo pregunto de otra manera. Iglesia, tiempo de gracia. Los que escucháis esta palabra, ¿Dios cuenta contigo? ¿Dios cuenta contigo? ¿Estás capaz? ¿Estás dispuesto para que Dios te use para destruir al enemigo? Aleluya. Aleluya. No hablo, hermanos, de personas. Hablo de espíritus inmundos que perturban. La gran mayoría de los chilenos han rechazado a Dios. Esta generación de jóvenes que va desde los 15 a 30, 32 años, la gran mayoría de toda esa masa de chilenos son anti Dios. Van en contra de Dios, porque los padres de todos esos jóvenes, los padres dejaron a Dios, no educaron a sus hijos en el santo temor de Dios, no formaron ni educaron sus vidas bajo los principios y preceptos de la palabra. Entonces ellos formaron a sus hijos impíamente. Y entonces estas demandas sociales, que ciertamente son legítimas en cuanto esas demandas sociales sean justas y verdaderas y correctas delante de Dios, todas esas demandas sociales son legítimas. Nadie puede ir en contra de ellas. Nadie se puede oponer a ellas. Son legítimas. Si esas demandas son verdaderas, son conformes a lo que Dios enseña en su palabra y son correctas, son legítimas. Entonces, en esta demanda legítima, ¿qué ha venido? Ha venido toda esta otra masa llena de espíritus inmundos. Jóvenes llenos de espíritus inmundos y no tan jóvenes, llenos de espíritu inmundo, de robo, de saqueo, de devastación. Y eso ha acontecido. Pero hermanos míos, la iglesia de Jesucristo no puede ser como en los tiempos de Gedeón. No podemos seguir viviendo en cuevas y en cavernas y aventando lo poco que tenemos, tratando de guardarlo. Es decir, no podemos nosotros con toda esta devastación hacer como hacía el pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón. Voy a juntar un poquito más de mercadería, voy a comprar un poquito más de benzina, voy a, no sé, voy a juntar, por si acaso. No vaya a ser que esta cuestión siga y sea devastado. Iglesia de Jesucristo, ese no eres tú. Levántate. Sea un Gedeón el día de hoy. Sea un hombre de Dios, una mujer de Dios el día de hoy. Ponte firme delante de Dios. Dios nos dice en esta mañana, ¿acaso yo no te envío? Dios te está enviando en esta mañana. Dios te está enviando a ti, joven, a ti, señorita. Dios te está enviando. No salgas a la calle a gritar, a vociferar. Ponte de rodillas delante de la presencia de Dios. Ponte a clamar delante del Señor. Rompe los yugos. Destruye fortaleza. Aleluya. Ata y desata. Permite e impide. Esa es la autoridad que tiene la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánta iglesia de Jesucristo hay aquí? Tú tienes la autoridad, Cristo te la dio, aleluya, oh aleluya. Recuerda al resucitado, al glorioso resucitado. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El diablo tenía la llave de la autoridad, la llave de los reinos de este mundo, la llave de toda autoridad, porque se la quitó a Adán. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció, le quitó la autoridad del diablo a Adán. Por eso el diablo, cuando estuvo delante del Señor, le dijo, yo tengo autoridad, todo esto me ha sido dado. Mentiroso, le fue robado. Todo esto es mío, los reinos de este mundo, y a quien quiero se los doy. No estaba diciendo una mentira cuando dijo todo esto es mío. Primera vez que veo al diablo decir una verdad. Todo esto es mío, claro, porque él le robó la autoridad a Adán, los reinos. No solo los reinos, el reino físico, el reino de la filosofía, el reino de las artes, el reino de la ciencia, todo eso.
y a quien quiero se los doy. Pero Cristo, cuando murió, dice la palabra en Efesios capítulo 4, que descendió a las partes más bajas de la tierra, al centro de la tierra, y sacó cautiva la cautividad. Ahí le quitó las llaves al diablo y le dijo: diablo mentiroso, dame acá, porque él, Cristo, venció la muerte, Cristo venció al pecado y Cristo venció a Satanás. ¡Aleluya! Por eso el Cristo resucitado, dale gloria al Señor, dale gloria. Por eso el Cristo resucitado dijo: toda autoridad me ha sido dada, toda autoridad. Y esa autoridad el Señor nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos una autoridad, aleluya, una autoridad delegada, La autoridad que tiene Cristo, la misma autoridad que tiene la iglesia. ¿Cuánta iglesia del Señor hay aquí? Iglesia del Señor tiene la autoridad de Dios. La autoridad de Dios no puede seguir viviendo en caverna como lo hace al pueblo de Israel. No puedes seguir aventando para tu por si acaso. No, tú te tienes que parar firme como Gedeón y decirle: Dios, aquí estoy, cuenta conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen: Dios, cuenta conmigo? Aquí estoy yo, Señor, para lo que tú quieras. Y Dios vendrá sobre ti. Dios te dará la estrategia. Dios te señalará el cómo, el cuándo, hasta dónde. Por eso hay que seguir ayunando, hay que seguir orando, hay que seguir haciendo la guerra espiritual. Tenemos que seguir haciendo guerra espiritual. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esta guerra espiritual? Póngase de pie, iglesia amada del Señor. Aleluya. Póngase de pie, iglesia preciosa del Señor.